Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a nuestro Blues Café, hoy programa número 22, correspondiente al martes 26 de septiembre de 2017. Salimos por los parlantes de sus computadoras, llegamos a sus teléfonos inteligentes a través del sitio www.hora60.com, por donde nos pueden ver y escuchar, transmitiendo en vivo desde San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Contamos, como cada martes, con la grata compañía de nuestro operador Mariano, a quien saludo. ¿Cómo andas, Mariano? Nacho, ¿todo bien vos? ¿Hay alguien ahí o no? Acá estamos. Bien, bien, firme, firme. Así Eh, es. Les contamos a nuestros oyentes las vías de comunicación del programa, que son el correo electrónico del programa, que es pintadoconcorcho@gmail.com, o bien la página de Facebook del programa, que es Blues Café Emisora. Pueden allí mandarnos sus saludos, sus pedidos y sus abrazos. Saludamos también, por supuesto, al querido Juan de Marco, que estuvo en el programa pasado presentando su disco Juan de Marco Hotel. Y en el programa de hoy contaremos con la presencia de nuestro columnista invitado, como cada último martes de mes, el capitán Buraseski, que viene a ilustrarnos y a iluminarnos con sus conocimientos sobre audio desde su columna Audio Blues. Pero vamos ahora con un poco más de música en Blues Café. Muy bien, estamos de vuelta en Blues Café, apenas unos minutos pasados de las 8 de la noche. Saludamos a algunos de nuestros amigos que nos escuchan martes a martes, nuestros queridos oyentes. Por ejemplo, María desde Bellavista, un beso grande para ella, también para Mercedes y para Rosario, que nos están escuchando y que la emisión del programa pasado fueron merecedores. Una de ellas fue merecedora del libro sorteado, que fue Ficciones de Borges. Les contamos también a nuestros queridos oyentes que el próximo martes contaremos con la visita de Choco Mike, que viene a interpretar algunos blueses con su armónica y su guitarra, un excelentísimo músico del ambiente del under del blues local. Así que tenemos la mirada puesta en el próximo martes 3 de octubre, Choco Mike en Blues Café. Pero es tiempo de literatura, es tiempo de lectura. Vamos a leer un texto perteneciente al libro Tigre, todo un descubrimiento, un libro escrito a dos manos por Javier Cofreses y Alberto Muñoz, publicado por Ediciones en Danza, un libro raro, que está formado por leyendas falsas, por bestiarios, por descripciones, anotaciones sueltas de cuadernos, etcétera, etcétera. También algunos poemas, por supuesto. Todo un hallazgo, el libro Tigre. En este caso, leeremos un texto titulado La última noche de Lugones. En la década del 30, la zona de San Fernando y Tigre adoptó como propia a una de las bandas de jazz más importantes del país, la American Jazz. En sus filas tocaron, entre otros, grandes músicos de la época: Pico Fernández, el Mocho Calabró y Lucho Lugones, dirigidos por el exquisito arreglador Hugo Antonio Maderna. La orquesta disponía de dos repertorios, uno refinado, casi exclusivo para el goce de sus propios integrantes, y otro más amable y comercial, al que echaba mano los fines de semana cuando actuaba en clubes y fiestas privadas del Delta, a cambio de un pago decoroso. El trompetista de la banda, Luis Lucho Lugones, llegó a tocar como invitado en varias orquestas famosas del otro Delta, el del Mississippi. En su gira trabó amistad con, con el Papa Jack Lane, quien posibilitó que el músico argentino interviniera en algunas sesiones de la recordada New Orleans Rhythm Kings. Durante aquella estadía norteamericana, Lugones compartió el escenario con el baterista Vic Burton y el saxofonista George Johnson, y un pianista de apellido Boynow, músicos que en algún momento formaron parte de la banda del extraordinario Bix Beiderbecke, por quien Lucho sentía un fanatismo devocional. Sin embargo, en este caso, la evocación del virtuoso instrumentista argentino no nos remite estrictamente a su música, sino a un triste episodio que protagonizó junto a otro hombre con su mismo apellido y más famoso que él. El texto que publicamos a continuación está inspirado en un relato del propio Lucho Lugones,
difundido en un reportaje emitido por Radio Nacional. He mentido únicamente a través de la música. Improvisar es tejer y destejer la misma madeja hasta que algo dice basta, y ahí las cosas entran en un orden sin importancia, pero de esa claridad se vive. El sonido puede tener un vértigo fatídico que ilumina y a la vez demuele. Y si Bix perdió la voluntad en sus propios tropiezos que le oscurecieron la vida, ¿qué queda para una sombra que sopla? Bix al menos dejó grabado el sonido de su trompeta. ¿Qué puedo dejar yo más que una tristeza inflada? Mientras en mis oídos suena Since My Best Gal Turned Me Down, en mi corazón retumba un eco que me distrae. Es la clase de música que no valdría la pena escuchar, pero ¿quién puede detener esas notas? Los instrumentos resultan cansadores. Nadie podría imaginar lo que es tener un metal en la boca día y noche. Termina siendo una extensión de uno, como un brazo o una pierna. Algunas mujeres llegan a enamorarse de ese apéndice, tanto o más de aquello que está detrás, soplando como un descosido. Es gracioso. Hay que entender que los dones traen sus complicaciones. Es feo decir que no necesariamente se toca para la gente, pero hay algo de eso. Tocar es como respirar y nadie respira para los demás. Maderna me decía, yo puedo tocar maravillosamente, inspiradamente y pensar en la cuota del alquiler. El pensamiento musical va por otra ruta y eso a veces asusta. Yo conozco músicos que son unos infelices y a la vez geniales. En fin, ¿cómo podría saber uno lo que lo convertirá en infeliz? ¿Cuál es la burbuja que indica el norte de la genialidad? En verdad, no tiene sentido encontrar estas respuestas, tampoco hacerse preguntas. Cabría imaginar que hay un vaso comunicante en la cabeza que trata de equilibrar los niveles, pero la altura de un lenguaje siempre repercute en el otro. El ejemplo es Buddy Bolden. Se quejaba con frecuencia de fuertes dolores de cabeza. Esos dolores se hicieron tan agudos que Buddy empezó a tocar notas falsas. Terminó de una manera espantosa. No reconocía a su mujer ni a sus amigos. Lo internaron en un manicomio, eso fue más o menos en 1907, y allí murió. No es la mejor manera de terminar la vida, ¿verdad? A mí me pasa que si duermo mal, toco mal. También me pasa que si estoy con una mujer y me va mal, las notas salen sucias. Así son las reglas. Sería mejor que no hubiera reglas, que compusiera al azar y no las leyes. Cada uno tiene su propia melodía. Los mismos hechos la van modificando y ella puja para volver a su cauce. Es una lucha diaria. Se vive y se compone todo al mismo tiempo. Yo tengo clara conciencia de eso. Percibo las modulaciones, los minúsculos ensayos de tonalidad, las variaciones, los contrapuntos. Ahora tengo 72, voy a cumplir 73 en estos días, pero estoy retirado. Hice música desde los 6 años y hasta que regalé mi trompeta. Mi viejo, que en paz descanse, me enseñó a tocar la armónica antes de que cumpliera 3 años, según me contaron. Toqué algo de guitarra, muy poco, acordes y todo eso, algo de piano. Pero en casa no había piano, entonces tenía que ir a una profesora y mis viejos no estaban en condiciones de pagármela. Hasta que descubrí la trompeta de un amigo de papá que tocaba en una orquesta de Campo de Mayo. El tipo venía muy seguido a casa y traía el instrumento. Después de cenar tocaba algunas cosas, melodías de paso doble que le gustaban a mi vieja y jazz. Descubrí el jazz y enloquecí. Este amigo de mi viejo, Marino, se llamaba, me transmitió dos cosas, la locura y el swing. Terminó regalándome su trompeta cuando yo cumplí 11 años. Desde ese día empecé a componer esa melodía de la que hablo. Esa frase musical contendría todas mis horas, todo aquello que me fuera pasando. Por esas notas pasó el barrio, pasaron los primeros amigos, el cigarrillo, el colegio, poco colegio, el fonógrafo, los discos de pasta. Pasaron las mujeres, la familia, la muerte de mis viejos, las cuotas del Ford, mi segunda y última trompeta, el escenario, mi viaje a Norteamérica, la American, Huguito Maderna, en fin, más o menos la vida. Pero el azar, siempre el maravilloso y peligroso azar, salido de mi propio oficio, quiso ponerme a prueba, quiso comprobar la resistencia de ese hilo que Dios otorga para su entretenimiento.
Una noche, a la salida del Picaflor, un lugarcito que había en San Fernando para afilar o tomarse unas copas, conocí a la que sería mi desdicha, pero a la vez mi amor más grande. Yo ya tenía familia, había nacido Agustín, mi primer hijo, me llevaba bien con mi mujer. Teníamos un pasar bastante digno, pero esta chiquilina, a la que le llevaba casi 30 años, me dislocó. Me volvió loco como esas notas agudas en la cabeza de Buddy y empecé a hacer desastres, disparates que en aquella época eran reprochables y quizá hoy también lo sean. Esto duró mucho tiempo, demasiado, y las vueltas de la vida lo empeoraron todo. Lo único que me consolaba era pensar que también Biggs había dejado colgado a medio mundo para retornar a Detroit, en busca de la rubia que conoció en Greystone Ballroom y que lo trastornó, al punto de querer abandonar la música por ella. Por suerte para todos, jamás se reencontró con la chica y sopló un tiempo más, no mucho, ya que murió a los 30 años. La noche del 18 de febrero del 38, yo tenía que hacer 3 entradas con la banda en el Tigre Hotel. El lugar había sido alquilado por un mafioso de aquella época para pasar una bacanal en compañía de amigos, políticos, gente vinculada a la policía y lo que hoy serían empresarios o cosas así. El motivo del festejo, supe después, estaba relacionado con un negocio, la compra de una curtiembre, creo. Las mujeres más hermosas desfilaban, un poco borrachas, un poco desnudas, alquiladas a uno que regenteaba un piringundín de la zona. En aquel entonces, Maderna y yo hacíamos los arreglos y la orquestación de la banda, pero disfrutábamos de la música las primeras 3 piezas. El resto era pensar en nuestros infiernos personales. En el caso de Huguito, la enfermedad que lo tenía a maltraer. En el mío, cómo deshacerme de mi vida o apartar de ella a mi joven amante. Consideraba que la primera alternativa era más factible. Yo había abandonado a mi familia hacía ya 6 meses y vivía solo en un sucucho lleno de cucarachas y ratones. La chica se había enamorado de mi modo de tocar, según decía. A mí me habían perdido sus ojos, su cuerpo juvenil, sus piernas, su encanto. Mi vida no pasaba por ningún punto que lo encontrara depositada en el centro, en el medio de cada cosa que me vinculaba con el planeta. Esa criatura había llenado mi mundo del mismo modo que antes lo había hecho Bix Beiderbecke, cuando escuché por primera vez su versión de Jazz Me Blues. Maderna era por entonces mi único confidente, pero ya venía un poco cansado de mis desventuras. Me aconsejaba dejar a la fulanita y rehacer mi familia. Luego cambiaba de tema y me enseñaba partituras. Justamente por eso, porque supuse que estaba aburrido de que le hablara de mis cosas, preferí no comunicarle la decisión que había tomado. Luego de meditarlo durante semanas enteras, resolví quitarme la vida. Lo haría la noche del 18 de febrero en Tigre, al finalizar nuestro show. Antes de que me pasara a buscar, escondí un sobrecito con cianuro en el estuche de la trompeta. El veneno me lo consiguió mi cuñado que trabajaba en una droguería. Se lo había encargado hacía tiempo con la excusa de matar un par de gatos que me amenazaban a los canarios. Después del show del Tigre Hotel, fuimos a parar una casa lujosa de las islas del Delta. Era una especie de palacete de la segunda sección. No recuerdo sobre qué río. El mafioso, propietario de la mansión, había dispuesto 4 embarcaciones para seguir la joda con los músicos y las putitas contratadas. La noche era plomiza, con poca luna, amenazante de lluvia, y los motores de las lanchas rompían contra el agua dando un poco de miedo y extrañeza. Los músicos íbamos en la última embarcación, conducida por un marinero viejo que reía, fumaba y escupía todo el tiempo hacia el río. Era un hombre curtido por el lugar, de brazos fuertes y un tono agresivo que solo menguaba cuando el mafioso le dirigía la palabra. El viento calaba los huesos. Yo llevaba mi estuche debajo del brazo, mirando esos páramos, eligiendo un posible lugar para terminar con todo. Nos trasladaron para tocar nuevamente las mismas piezas. Maderna había arreglado que nos pagarían el doble, pero esa paga para mí ya no representaba nada. Bajamos a un muelle grande. Las lanchas se retiraron con el orden de venir por nosotros a la primera hora de la mañana. Caminamos en fila por unos cañaverales y de pronto, de la espesura, surgieron las escalinatas de la casa con gente que ya nos esperaba. Una señora muy gorda y un hombre bajo y encorvado nos hicieron pasar. Entramos a un enorme ambiente iluminado
con velas del tamaño de bombas de agua y faroles de querosén. Todo el mundo hablaba en voz baja, como si en los alrededores, en esa selva oscura, hubiera una vecindad durmiendo. La casa estaba ocupada por los caseros que vivían ahí solos para cuidar y mantener la mansión del mafioso que pisaba el lugar de tanto en tanto. Unas cuantas chicas y varios ricachones libidinosos inmediatamente subieron hacia la planta superior mientras nosotros buscábamos un lugar para acomodar los atriles y los bancos. El dueño de la casa y sus íntimos descorcharon botellas, se reían. La luz de las lámparas los hacía más viejos y tenebrosos. La señora gorda extendió un mantel blanco sobre una mesa e inmediatamente aparecieron diferentes clases de copas y candelabros con velitas rojas y gastadas. Algo rebalsaba, algo estaba a punto de estallar en mi cabeza. Maderna bostezaba, ajeno a todo y lejos, muy lejos de mí. Luego de ejecutar nuestra rutina, salí de la casa y bajé la escalinata con mi estuche debajo del brazo. Estaba por llegar el momento de soplar junto a Bix. Ya no más ante desaforados glotones ni putitas que pararían la olla por unos cuantos días tras aquella noche interminable. Nadie notó mi ausencia. Busqué por el lado contrario, a los cañaverales, una senda para caminar a tientas en la oscuridad. A medida que me alejaba del lugar, se diluía el estrépito de las risas del interior del palacete, a la vez que crecía el sonido de las aguas que golpeaban contra la orilla. Avancé por un camino de sirga, plantado de flores, sugestivo y espeso que bordeaba el río, sin tener noción alguna del rumbo que dejé librado al azar. De pronto, descubrí con sorpresa que había accedido a un muelle espacioso sobre un río ancho. Su robusta estructura sostenía dos bancos de madera que parecían suspendidos por encima de la superficie del agua. Un cartel rústico al borde de la costa anunciaba: Recreo El Tropezón. El corazón se me plantó en la boca cuando advertí una silueta humana sobre uno de los asientos que supuse vacíos. Pedí disculpas inmediatamente. Jamás hubiera imaginado que podría haber gente en ese lugar tenebroso. La silueta se movió. Volví a pedir disculpas y giré sobre mí para emprender ligeramente el regreso. «¿Puede sentarse, amigo?», escuché que alguien decía. Al momento observé una mano extendida bajo la luz de la luna incierta que me invitaba a ocupar un banco. Así lo hice y recién entonces pude ver la mitad del rostro que surgía de un cuerpo informe, cubierto por una manta o una capa oscura. Extendí mi mano para saludar al sujeto y responder a su gentileza. «Lugones», le dije. «Lugones», respondió el otro, que acercaba suavemente su mano a la mía. Pude ver sus anteojos debajo de un sombrero de ala ancha y comprobé con estupor que conocía a esa persona. A pesar de la poca luz, descubrí que quien estaba frente a mí era el famoso escritor, cuyo retrato aparecía cada tanto en los diarios. Quedamos los dos en silencio y yo presioné con más fuerza el estuche de mi trompeta. Al rato dijo tibiamente y mirando hacia el río: «Músico el hombre». «Trompetista», respondí. A decir verdad, me hubiera gustado presentarme de otra manera, no diciendo Lugones, sino Luis o Lucho, pero el momento disponía sus reglas. Era extraña la sensación de sentir que todo transcurría de un modo lento y misterioso, como si retornara el hilo perdido de la melodía nuevamente, ligando los pedazos de mi vida con ese muelle y ese hombre. Ahí estaba yo, en un paisaje impropio, frente a una presencia sin ansiedad, lejana a los acontecimientos del mundo que transcurría o no, vaya uno a saber, por otros carriles. El silencio de la noche permitía escuchar la respiración del poeta y el roce de sus piernas contra la manta. «¿Leopoldo Lugones?», pregunté vacilante. «Sí», contestó Leopoldo Lugones. «Yo también soy Lugones». «Luis Lugones, claro, hay muchos Lugones». Apoyé el estuche en el banco de madera. El golpe conciso y hueco obligó al escritor a mirar hacia mis rodillas. «La música es una gracia», dijo. Tardé en contestarle, no porque quisiera ofrecer una respuesta amable, sino porque todo transcurría mejor entre enormes pausas. «La poesía también», respondí balbuceante. «Más bien una desgracia, diría yo», replicó el escritor, y sonrió. La melodía volvía a mi cabeza, la sentía con claridad en la punta de los labios, podía soplarla,
Toqué el estuche y sin sacar el instrumento improvisé mentalmente como hacía rato no lo hacía. Las notas fluían y mi amante adolescente conversaba en una terraza con mi mujer mientras tendían la ropa. Mi hijo me escuchaba tocar y mi padre lustraba su armónica. Hugo Maderna era joven y vigoroso. La muerte podía ser dulce y el cianuro un manjar saboreado a la luz de la luna. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado mientras improvisaba. Daba lo mismo, las melodías surcaban el aire, se arrebataban con inauditos criterios del tempo. El ritmo se disparaba, propulsado por un vértigo que merodeaba las disonancias. La inspiración se insuflaba con polifonías salvajes y arrebatadas. Mientras mi cerebro recorría ese dinamismo espontáneo y alucinado, el otro Lugones permanecía en silencio, duro, tieso, afirmado en su inmovilidad de esfinge. El tiempo se deshacía perdido en un gran calderón. Allí dentro hervía mi sangre, allí dentro yo dudaba. Confieso que la presencia del poeta me perturbó. Yo no tenía claro qué hacer, si seguir caminando en busca del lugar apropiado para tragar mi veneno o esperar la mañana sentado en ese muelle callado o hablando con Lugones. Las melodías sonaban más confusas que nunca. Jamás había dudado tanto en mi vida. No sé qué pretendía encontrar en la figura del escritor. La excusa que amparó mi cobardía. Tal vez sí. Lo cierto es que luego de un rato me dejé llevar por el primer impulso que sobrevino tras un agudo fortísimo y sostenido que estalló despiadado en mi cabeza como el de Biggs en Mississippi Mud. Fue entonces cuando extendí mi estuche y le dije: tome, Lugones, por favor, conserve esto. Aquí van mi vida y mi muerte. Hoy no sé a quién seguir. Antes de permitirle reaccionar, me despedí y comencé a caminar rumbo al palacete. Luego de andar unos cuantos pasos, giré mi cabeza y alcancé a ver que el poeta ya había abierto el estuche. Con las primeras luces del día, volví a subir las escalinatas de la lujosa casa, cuyos peldaños había bajado un rato antes como quien desciende a una tumba. Los músicos, las chicas y los mafiosos dormían diseminados por el enorme ambiente, repleto de charcos inmundos y apestosos. Llegaron las lanchas, desperté a mis amigos y partimos hacia el continente. Navegamos más de una hora. Estaban todos tan dormidos que nadie reparó que no llevaba conmigo mi instrumento. Recién cuando accedimos a la estación fluvial, Maderna advirtió la ausencia de mi trompeta y me preguntó, alarmado, qué había hecho con ella. Le dije que se la había regalado a una de las chicas de la fiesta que estaba perdidamente enamorada de mí. Maderna me dijo de todo, me trató de loco, de irresponsable, y no se cansó de repetir como un enajenado: no cambiás más, no cambiás más. Cuando desembarcamos en Tigre, con Hugo resolvimos pasar el día en la casa de Calabró, que vivía en Olivos. El Mocho atesoraba una discografía envidiable que le mandaban por encomienda su hermano, radicado en Cincinnati, y su padre. Tomamos el tren y en poco tiempo llegamos a una casita modesta pero muy bien puesta, donde vivían Calabró y su hermana, que estaban de vacaciones en Mar del Plata. Nos acomodamos y puso unos discos de Biggs, Copenhagen y Jimmy Showell. A las 12 en punto almorzamos y enseguida nos tiramos a dormir. En verdad estábamos fundidos. Nos despertamos al día siguiente. A la mañana temprano, en silencio y sin despedirnos del Mocho, que seguía durmiendo, partimos con Maderna rumbo a la estación de tren. En mi cabeza, una vez más, la melodía tironeaba, recelosa, sin demasiada claridad. Era un fraseo provisional, austero, aburrido, a la expectativa de que algún impulso inesperado le quitara esa vacilación inexpresiva. Hubo que llegar al Retiro para que eso ocurriera. En el kiosco de diarios del hall central de la estación del ferrocarril Mitre, los diarios anunciaban, con letras catástrofe: se suicidó el poeta Leopoldo Lugones. La última noche de Lugones. Javier Cofreses y Alberto Muñoz. Más música. Muy bien, queridos amigos, estamos de vuelta al aire y es un lujo para mí presentar, como cada último martes de mes, a nuestro columnista invitado, el capitán Buraseski, que viene a hablarnos desde su lugar en el programa, su columna Audio Blues. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Qué placer recibirte en el programa una vez más. Sí, un gusto también estar acá otra vez.
Espero que podamos hablar un poco veníamos hablando también fuera del aire, en realidad retomar de lo que veníamos hablando del programa anterior, ¿no? La emisión Sí, anterior del sí. programa, que es de la cadena de audio. Que me gustaría que repasáramos eso. Claro, bueno, la cadena de audio sería los distintos aparatos, digamos, elementos que conforman el equipo de audio. En este caso se le dice cadena también porque están todos como encadenados o enganchados a través de cables, que desde un principio hasta un final, que sería, bueno, los baffles o por donde sale el sonido y lo que reproduce. Eso algo hablamos la otra vez. Exactamente. En realidad no es como una cadena, porque en realidad en un momento se enganchan varios equipos a un mismo aparato que sería el amplificador. Exactamente. O bueno, eso ya podríamos explicar después un poquito más que cómo se conforma eso. Lo que es importante de la cadena de audio es que la calidad del sonido va a depender, digamos, de la calidad de cada uno de los aparatos. Ahora, el que termina de definir el sonido van a ser los baffles, y que de por sí es el elemento en el que es más difícil conseguir la calidad de sonido la mejor, digamos, o la óptima. Después, en las otras cosas, ya con la tecnología y eso, ya hay bastante fidelidad, digamos. Bien. Ahora el baffle siempre es el tema donde más falla. El baffle, digamos, termina siendo determinante. Yo, mientras hablamos también fuera del aire, pensaba, muchas veces quizás nuestros oyentes se preguntan cómo se meten en este tema, por ejemplo, de la bandeja, ¿sí? Sí. Y vienen de lo que en los 80, 90 fue el mini componente, ¿recordás? Claro, el mini componente, sí. Y cómo, por ejemplo, a veces se rescatan... Claro, en esa época el mini componente es un momento en el que el audio, digamos, hay una etapa posterior entre el 70 y 80 que es como la época dorada del audio, un poquito antes del 70, ¿no? Y para el 80 ya empiezan a decaer un poquito la calidad de los equipos por costos, porque se empiezan a utilizar también quizás se deja del tema de tener el equipo, ¿no? Es algo más portátil, ¿no? Trata de ser la cosa más portátil, sí. Y muere con el MP3, digamos. Que sería de lo digital el sistema más comprimido y que menos calidad tiene. Claro. Después, bueno, hay sistemas digitales que son de muy buena calidad. Como hablábamos, que fue interesante también puntualizarlo, esta cuestión de que en el MP3 el archivo estar más comprimido se pierde información. Sí, decíamos, está comprimido y recortado. O sea, las frecuencias muy bajas y muy altas están recortadas. Son las frecuencias que, digamos, uno las percibe, pero no son las que si vos te pones a escucharlas, las vas a escuchar. Algo que estés muy entrenado y que vayas siguiendo el sonido. Por otro lado, instrumentos que hagan ese sonido tampoco es muy común, sino que son como vibraciones, son octavas, creo que se llaman, son distintas, lo que termina de conformar el sonido de cada instrumento, ¿no? Nosotros escuchamos de 20 Hz a 20 kHz, de 20 a 20.000. Bien. Claro. Una persona joven. Ya más viejos escuchamos cada vez menos. Está. Pero los agudos están mucho más abajo de esa frecuencia. De 20, sí. De 20 a 20.000 es lo que escucha sí, el oído humano. Sí, el oído humano. Sí. Y es lo que estaría dentro del rango de lo que se llama el hi-fi. Bien. Que es donde, digamos, en su momento se define el hi-fi como poder reproducir ese rango de sonidos. Porque anteriormente no llegaban a esa calidad o a esa cantidad, digamos, de frecuencias para reproducir. Bien, esto que estás contando me parece interesantísimo, además por la estadística que estás dando, porque en una época en la que lo visual es tan importante y la preocupación pasa por la definición, la alta definición, el HD. Claro, antes era la fidelidad, sí. ¿no? ¿Cómo quedó desplazado? Sí, pero de alguna eso? forma vuelve, porque empieza con todo el tema
de lo que es lo visual, digamos, con el tema de los videoclips y todo eso, donde, bueno, ya mirás a través de una tele, o que de por sí no tenía alta fidelidad. Claro. Hoy en día sí tenés alta fidelidad de sonido y de imagen que se pueda transmitir. O sea, Ahora, contale a la gente, porque es algo que, bueno, no se puede comparativamente ver, aunque quisiéramos no se podría, pero contale comparativamente cuál es la diferencia entre escuchar, creo que al ser menos tangible, porque no es visual, está volviendo, pero creo que poca gente tiene acceso al sonido hi-fi, o quizás poca gente haya escuchado alguna vez ese sonido. sí. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre escuchar un disco en un equipo que lo reproduce muy bien, un disco bien grabado, y un disco en donde hay pérdida de información, un archivo comprimido? ¿Qué es lo primero que se pierde? ¿Los agudos específicamente? Sí, agudos, graves, o una mala definición de medios. En realidad es todo el espectro. Ahora, vos podés tener un muy buen equipo, Sí, poner que tengas un equipo que esté dentro del estándar del hi-fi, y ahí vos reproducís en ese equipo, podés reproducir una muy mala, o un MP3, o un CD, o un vinilo, un cassette. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta, digamos, las calidades de cada uno de esos reproductores y las bondades de cada uno de esos formatos también, ¿no? Em, ¿qué opinás, por ejemplo, de también quizás es algo que el oyente, la gente caminando por la calle lo ve todo el tiempo en los locales electrónicos? Esos parlantes que reproducen señal mandada de celular a través de Spotify. ¿Con qué definición de sonido, con qué calidad de sonido trabaja Spotify? ¿Es un archivo no, comprimido también? Spotify no lo sé, pero hay algunos, no sé cómo se llaman, lugares de estos así tipo Spotify Sí. que reproducen en alta fidelidad. Ah, Spotify me parece que sí. Depende del formato de lo que estén reproduciendo. O sea, vos podés transmitir el FM, la FM en su momento, y hoy en día también es una muy buena calidad de sonido. Y Spotify realmente no sé, pero hay formas de transmitir con buena calidad. O sea, buena calidad me estoy refiriendo a un formato donde no está comprimido o no está recortada, digamos, el rango de el rango auditivo, el rango de frecuencias o amplitud se le dice también. está. Que es entre lo más bajo, la frecuencia más baja y la más alta. Entonces, eventualmente se podría mandar señal, por ejemplo, desde un reproductor, desde un teléfono, a un equipo y que lo saque por Claro, buffer y se sí, escuche. sí, hay teléfonos, ahora están viniendo algunos, o hay equipitos chiquititos como un teléfono, pero no son, son como pequeños discos rígidos o memorias donde guardas la música, pero que la podés guardar en alta definición. Y con eso lo enchufás o a un equipo bueno, o algo que está apareciendo que son amplificadores especialmente para auriculares. Que Si son, escuchás con auriculares, enchufás ese equipito, el amplificador. que son auriculares hi-fi serían. Sí, calculá que todo eso es hi-fi, porque esos amplificadores, hay amplificadores que salen fortunas, o sea, así que sí, por lo general. Ahora lo podés tener también sin gastarte fortunas, porque ponele, ya a mi edad, un auricular que tenga, no sé, hay unos hasta 60.000 kilohertz, 60 kilohertz, 60.000 Hz, no los escucho nunca. Y Claro. ni los percibís, porque en esas cosas yo creo que cuando lo transmitís a través de un bafle, ¿no? De unos parlantes, quizás tiene algo que ver más con algo sensitivo en el cuerpo, ¿no? De esas frecuencias. No tanto si vos te pones auriculares, con los oídos solos me parece que no sé, es una sensación. Independientemente de eso, siempre conviene escuchar, si tenés unos auriculares más o menos, siempre conviene escuchar música desde el auricular. Si el parlante es malo, puede llegar a tener Mira, yo mejor tengo definición. unos auriculares más o menos buenos Sí, y me escucho mejor con los parlantes. Con los escuchás baffles. mejor con los Sí. baffles. Ok, ok. No sé.
No sabría decirte por qué. Está. Yo lo escucho mejor. Y otra que estuve pensando en vos estas 4 semanas, porque los viernes escucho una sección en una radio conocida Sí, que pasa música en vinilo por radio, como sí, si fuera... hay muchos, sí. ¿Lo viste eso? Sí. Está medio de moda eso, como Sí, hay sí, un en auge todos de lados vinilo. está el vinilo. Entonces pasan el vinilo por la radio. Sí. ¿Eso se puede llegar a apreciar por la radio? O sea que... En FM, ahora no lo sé bien, pero en FM sí, antes, digamos, yo grababa mucho, casi todo de FM. No te quiero decir que era el mejor sonido, pero bueno, era música porque no era como ahora que buscas por internet y lo encontrás Sí. el tema. Antes lo pasaban en programas de radio donde Sí, se habían traído el disco de afuera y lo pasaban. Y esperar el disco, esperar Claro. que pasaran el tema. Es bueno, el sonido de la FM es bueno. En o un sea, buen no- cassette, Claro, en un buen camina. cassette, una buena casetera, algo para grabarlo, que era lo que se hacía. Vos sabés que hay gente escuchándonos ahora que ni se imagina que la generación mía, tu generación, escuchaba música ahí. Éramos como cazadores, esperábamos la Sí, canción claro. y apretábamos rec. Sí, sí. Este, Sí. una cosa. Y ahí no me acuerdo quién es el que empiezan a pisar los temas, que es hablar al principio del tema contando el tema. O mandar Eso- exclusivo rock and pop, Claro. ¿no? En los Eran- recitales, ¿te Eran, acordás? eran discos que se habían traído de afuera y bueno, Y había- todo el mundo estaba ahí para grabar. Y después cuando sacan al aire los recitales, cuando transmiten los recitales, también los empiezan a pisar porque empezaron a proliferar sí, las sí. grabaciones piratas. Sí, claro, sí, totalmente. Sí. ¿Te parece ir un poco de música? Bueno, Vamos dale. con una banda que nos trajo el querido Capitán Buraseski, que es una banda que los dos venimos escuchando hace tiempo, que es Tiger Lilies, por Blues Café, Tiger Lilies, en vivo por hora60.com. Escuchar a Tiger Lilies, banda que nos trajo nuestro querido invitado Ernesto Buraseski, el capitán, en su columna Audio Blues. Una noche, Ernesto, inmejorable para hacer un programa de blues. Lluvia, Sí, sí. fresco, la gente Fresquito. guardada en su casa, le imagino Claro. quizá terminando de cocinar algo, tomando su whisky, su bebida espirituosa. Pienso en la gente que nos escucha y es lindo el clima que se genera. Pero vamos a lo nuestro. Hablábamos fuera del aire de quizá la gente que nos escucha también piensa en la cuestión de las bandejas a propósito de este revival o esta cuestión nueva del vinilo. La semana fui a un local de música, tenía que ir a Capital, compré 2 discos porque no quería escuchar la radio de acá a Capital, me iba a agarrar un embotellamiento, y al lado de los CDs, reediciones de vinilo. Este revival, este renacer del vinilo es una realidad. Algunos muy caros, pero eso también trae aparejado que la gente busque también la forma de reproducirlos. Hay distintos tipos de bandeja, ¿verdad? Claro, distintos tipos, obviamente calidades, y digamos, hilando muy fino, digamos, hay cosas que uno nunca se imagina que se puede llegar a no sé si percibir, pero por lo menos que sí la gente que lo estudia el tema te habla de eso, como algo que yo nunca había escuchado ni nunca me di ¿Nunca cuenta. te habías imaginado? Una cosa muy loca que leí Sí. hace poco, que tiene que ver con los motores de las bandejas. Habría que explicar cómo es la bandeja, pero una cosa que tenía que ver con el surco, es un surco que va haciendo como un zigzag. Sí. Entonces, cuando viene la parte fuerte que hace un zigzag más grande, que supongo que tiene que ver con alguna frecuencia, eso traba, al tener que moverse así, la velocidad del plato, digamos. Bueno, tipos que están a ese nivel de, digamos, de definición o no sé, de locura, de ver eso, ¿viste? Que es una cosa que yo jamás me di cuenta. Pero específicamente, antes de que nos hables de los tipos de bandeja, ¿cómo es el funcionamiento de la Claro, bandeja? la bandeja tiene, podríamos hablar de 3 elementos que son fundamentales, ¿no? Que son los que hacen que funcione, digamos. Tenemos el plato donde se apoya el disco, que es un plato circular, y que se gira a una velocidad constante. Entonces, una de no sé, los parámetros sería que la velocidad sea constante, Sí. que sea igual a la que se grabó el vinilo. Bien, que pueden ser, ¿se miden revoluciones?
Sí, son 33,33. Exactamente, 33 como Y después, 33. esa es la del vinilo, el long play. Después están los chiquitos de 45, Sí. habían viejos de 78. Eso para explicar a la gente cuando ve que hay una palanquita que se mueve en tres, Sí, ¿no? sí. Es eso. Sí, sí, sí. Bien, Palanquita, botoncito. según, bueno, según la claro, bandeja. según la bandeja. El plato, que se mueve, debería moverse parejo de acuerdo a esa cantidad de Claro, tiene que revoluciones. tener tienen que ser las vueltas, tienen que ser, digamos, pareja. Bueno, ahí donde empiezan a... Y aparte que ese plato no transmita, o el motor no transmita vibración a la bandeja, digamos, o a la cápsula fonocaptora, que es donde la que capta el sonido. Pero sigamos con el plato. Tenemos el plato que tiene que girar a una velocidad constante. Sí, O sea, no tiene que transmitir vibraciones. Después tenemos la base, digamos, o el plint se llama, que es donde va apoyado ese plato, que también eso tiene, de alguna forma, tiene que amortiguar, digamos, las vibraciones que pueden haber fuera en el mueble, del apoyo, lo que sea. eso es un poco flotante. Claro, hay distintos sistemas donde, sí, no flota el plint, sino flota la bandeja. Bien, Son distintas formas de, digamos, de amortiguar, digamos, Claro. las vibraciones, ¿no? Porque ahora explico el tema de la vibración. Y después tenemos el brazo, sí, que el brazo también son varias partes, pero el brazo es donde está, en la puntita, está lo que se llama la cápsula fonocaptora, que a su vez esa cápsula es todo un desarrollo y tiene una púa, Sí. que esa es la que apoya en el surco y la que transmite el sonido que está guardado en el surco y ese que sale a través de los parlantes. O sea que el sonido está guardado en el surco, Es el surco. es el surco. Y eso es analógico, porque ¿Por qué es lo analógico? podés ver Sí, y si lo miras con un microscopio es como un valle sí. con un montón de quebraditas, montañitas. Con una y- figura que es lo que lee. Claro, es como si fuera, es una línea, digamos, que tiene rugosidades. Y por eso la púa es tan delicada, ¿verdad? Por eso Claro. porque apoya ahí y... Sí, exactamente. Bien. Lo delicado de la púa tiene que ver, claro, ya ahí es todo un desarrollo, toda una técnica, digamos, pues, es la púa, el palito donde va la púa, que se Sí. llama cantilever, que es Sí. el que entra a la cápsula. Sí, La cápsula tiene unas bobinas que toma, digamos, ese movimiento del palito ese que tiene un imán. Entonces, esa vibración del imán es la que toma las bobinas y ese es el sonido. ¿y cómo se reproduce después el sonido? O sea, leído Bueno, por la púa. esa pequeña corriente que se genera ahí, Sí, esa se transmite al amplificador y de ahí a los baffles. Ahora, en el amplificador es muy baja esa corriente, necesita un preamplificador o un pre de fono se llama, que es un amplificadorcito y que eso entra a su vez al amplificador que amplifica más todavía. Ernesto, y por eso, por ejemplo, cuando yo no prendo el amplificador y hago girar el disco, si me acerco, escucho que se está reproduciendo, Sí, porque sí. es eso que no está microfoneado. Exactamente, sería, ¿no? si vos apoyás en la púa sin amplificador, escuchás la música. Muy despacito. Ahora, termino con el brazo. Entonces Sí. ese brazo, digamos, sería otra parte de las tantísimas importantes dentro de la transmisión del sonido. Hay miles de brazos, hay no sé, de 2 pesos y hay brazos de $15.000 o de $30.000. Sí, O sea, y hay cápsulas y hay cápsulas también. de cientos de, 40. de cientos de sí. miles de dólares. Sí, no te diría cientos de miles, pero de $40.000 es probable. Y cápsulas, digamos, normales que podemos comprar nosotros, que te pueden salir entre 80 y $200 y tenés una buena calidad. Una cápsula decente. Sí. Voy a una cosa. El vinilo es un surco que tiene todas esas arrugas, esas arrugas, que son es el sonido ese, que te lo transmite la púa a través del equipo. Ahora, la calidad del brazo, de la cápsula y de la púa tiene que ver también con el cuidado de ese surco. Claro.
Si vos le pones, yo la otra vez hablaba del Winco, que decía Sí, que era una porquería. sí. Bueno, es una púa muy, digamos, así, Grosera, primitiva, digamos, sí. grosera. Es otro tipo de cápsula. Y esa te va mellando el surco. Claro, claro. Te lo va limando, digamos. de alguna O sea, forma. arruina, Te lo va arruinando. arruina el disco. Te lo arruina. Bien, Entonces, ahí estamos hablando de una cápsula buena, más o menos lo que el peso que apoya la cápsula es 1,5 gramos, 2 gramos, no más. bien, bien. Y eso es lo que hace que apoye en su peso justo y Claro, no, y sí, no arruine. y no- no- Claro, traté de no arruinarte, pero aparte por todo es muy delicado eso. Bien, Es muy delicado. bien. Bueno, tenemos que ir cerrando. Lentamente nos vamos metiendo en tema. Lentamente nos vamos Sí. metiendo en tema y estamos apuntando a, ya creo, algunas preguntas de oyente que vamos a abrir el juego a preguntas el próximo programa está bien, sí. para preguntas específicas, pero ya el oyente se va haciendo la idea de cómo funciona ese aparato que heredó de la abuela, por ejemplo. Claro, totalmente, Que es la sí. situación que creo que se repite. El otro día Esteban, un oyente del programa, decía, tengo esto en mi casa, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Sacar, poner. No entendía mucho, ya va entendiendo por lo menos cómo funciona. Claro. Sí, lo que es importante en esto de las bandejas, la que heredaste o no, hay muchos tipos de bandejas. Entonces, vos decís, bueno, me compré un vinilo, bárbaro, qué sé yo. Entonces hay que tener un poco o preguntar, o de idea, o de cuidado, en dónde lo pones. Ahí está. Porque pensalo, yo tengo discos de hace 40 años o más, y la verdad que se escuchan bien. Sí. Y los he baqueteado. Ese Papos Blues que escuchamos, por Claro, ejemplo. y a mí me llama la atención cómo puede ser, pero bueno, se la banca bastante, pero hay que tratarlos bien. Perfecto. Cuidarlos, cuidarlos. Sí, y después, bueno, como ya te decía, lo de la púa, el peso, bueno, cada uno de esos componentes es un mundo de técnica, de histerias, de un mundo cada uno para investigar y para llegar hasta los límites que, digamos, no se saben cuáles son, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay no sé, siempre hay algo mejor, o sea, hay cosas locuras, ya directamente locuras para escuchar un vinilo. Bien, bien. Nos vamos metiendo en el tema y esto va digamos, va a sumar a lo largo de los programas toda una enciclopedia de audio después de un montón de emisiones de Audio Blues. Así que Ernesto, te agradezco. Abrimos el juego de preguntas de los oyentes para el próximo programa hasta dentro de un mes entonces. ¿Sí? Bueno, un gusto. Gracias. Amigos, nos vemos el próximo martes. Blues Café, 20 horas por www.hora60.com. La visita de Choco Mike. Los espero. Salud.